buenas tardes para todos. Siendo entonces las 12 del día, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Entonces tenemos el Ateneo Clínico, reunión clásica del departamento. Mi nombre es Julián Felipe Ramírez Osorio, soy médico general de la Universidad de Antioquia, actualmente residente tercer año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. El caso clínico que tengo para presentarles el día de hoy es una mujer con síndrome de Sjögren y úlceras en miembros inferiores. Ese es el derrotero de la charla del día de hoy. Primero presentaremos el caso clínico, haremos discusión con las diferentes especialidades que participan en el mismo, haremos la evolución del caso, una revisión de tema, a lo último sobre el diagnóstico final de la paciente y por último, si nos queda tiempo, haremos una discusión, comentarios y preguntas al respecto. Esta es la paciente, una paciente de 42 años, de sexo femenino, residente en el barrio del Poblado de Medellín. Ella es soltera, no tiene hijos, trabaja como administrativa en un colegio y es independiente para sus actividades. Ella tiene como antecedentes personales patológicos un síndrome de Sjögren diagnosticado a los 19 años, de los compromisos extraglandulares tenía un compromiso articular asociado y adicionalmente un trastorno de ansiedad generalizada. Tiene múltiples antecedentes alérgicos, entre ellos a medicaciones conocidas como la metoclopramida, el tramadol, el cefixime, el valproato y la dipirona. Y los medicamentos que tomaba: venlafaxina 300 miligramos al día, deflazacort 30 miligramos día, hidroxicloroquina 200 miligramos cada 12 horas y colchicina 0.5 miligramos cada 12 horas. Esta es la enfermedad actual de la paciente. La paciente consultó inicialmente a un servicio ambulatorio de reumatología por unas lesiones en los miembros inferiores que inicialmente eran eritematosas, que posteriormente se ulceraron y con aparición de costras que en los bordes de estas lesiones eran muy dolorosas y exudativas y tenía compromiso tanto en los muslos como en el tercio distal de ambos miembros inferiores. Fue hablada por reumatología ambulatoriamente, quien considera que su cuadro clínico por su antecedente es muy sugestivo a una vasculitis cutánea y por ende le sugiere consultar a un servicio de urgencias. Ante la no mejoría y el marcado dolor en el borde de estas úlceras, la paciente decide consultar e ingresa el 9 de septiembre del año 2021 al Hospital Pablo Tobón Uribe. En la revisión por sistemas de la paciente al ingreso niega sudoración nocturna, niega úlceras en la mucosa oral o nasal, niega ojo rojo, no refiere dolor torácico, niega palpitaciones, niega disnea, niega dolor abdominal, emesis o diarrea, refiere que ha presentado artralgias en la evolución de su enfermedad desde los 19 años, pero no las presenta relacionadas con este cuadro clínico, y lo que sí presenta es mucho dolor en el borde de las úlceras. Tiene adecuada diuresis y niega síntomas irritativos urinarios. Al examen físico tenemos una paciente estable hemodinámicamente, una presión arterial de 120/80, una frecuencia cardíaca de 98, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto, saturando 97% al ambiente. La paciente estaba afebril, con buenas condiciones generales, conjuntivas rosadas, mucosas húmedas y otorrinolaringológico sin ninguna lesiones. En lo cardiopulmonar, sin hallazgos patológicos, el cuello era móvil, no presentaba adenopatías sin ingurgitación yugular, y el abdomen era blanco, sin dolor óseo y no se le palpaban masas minerales. En las úlceras, la descripción inicial que se hizo eran unas heridas que eran costrosas de 1 a 10 centímetros que comprometen de manera irregular ambos miembros inferiores en el tercio distal, en la región anterior, en la región tibial. Algunas confluentes de bordes irregulares con tejido necrótico central y salida de material serohemático. Es llamativo que tenían mal olor las úlceras al momento del día de que la paciente consulta. Esta es una de las fotos de una de las úlceras, la más grande, la de miembro inferior izquierdo. Vemos que eran confluentes. Lo que vemos es que hay un borde que es eritematoso con mucho dolor y que había un centro que era necrótico y las úlceras presentaban mal olor. Esta medía en su diámetro más largo 10 centímetros, en el diámetro corto 5 centímetros. Entonces, con este cuadro, con estos antecedentes, invitamos a medicina interna el doctor Mauricio Munera, quien es internista del Hospital Pablo Tobón Uribe, egresado de la Universidad de Antioquia, y las preguntas que tenemos para él es: ¿cuál es el enfoque del paciente con úlceras en miembros inferiores y qué ayudas diagnósticas solicitaría en esta paciente? Voy a continuar con el abordaje del caso y si algo ahorita intentamos otra vez con el aporte de medicina interna. Entonces, en la evaluación inicial, medicina interna concluye que tiene una paciente con úlceras que tienen mucho dolor. Adicionalmente presentaba linfocitosis con un antecedente de Sjögren, que tenía compromiso en muslos y en el tercio distal, y que para ellos la principal sospecha es una vasculitis cutánea que tiene características de sobreinfección, pero que no había en ese momento urgencia de iniciar manejo con antibióticos y que con todo el cuadro descartarán, entre otras cosas, malignidad hematológica.
Estos son los paraclínicos extrainstitucionales, unos paraclínicos del 11 de agosto, de un mes antes de que la paciente consultara, y tenemos una hemoglobina de 10,7, un hematocrito de 32, unos leucocitos de 3.600, unos neutrófilos de 1.550, linfocitos 1.800, unas plaquetas de 315.000 y una ferritina de 22. Entonces, sí, una anemia que consistentemente era con una anemia ferropénica. Una BCG de 51, una PCR de 1.76, la creatinina de 0.87, ALT 18, AST de 30, tiene un perfil de autoanticuerpos con los anti-LA negativos, anti-RO 59, el valor de referencia que daban en ese laboratorio era hasta 20, unos RNP y anti-SM negativos y unos ANAS positivos, uno en 1280 con un patrón nuclear citoplasmático. La paciente le habían realizado una biopsia de piel en el mes de junio, en la que encontraron que tenía inflamación aguda, y unas coloraciones especiales de plata, metenamina y Sil-Nielsen fueron negativas. En los paraclínicos institucionales, el día del ingreso, el 9 de septiembre, tiene una hemoglobina en 11, un hematocrito de 34, unos leucos de 11.800, neutrófilos 5.900, unos linfocitosis en 5.000, monocitos 50, plaquetas 508.000, una BCG en 93, ese aumento estaba en 51 la del mes pasado, una creatinina de 1.08, un de 24, una PTH, una TSH normales, el perfil de autoanticuerpos similares al que conocíamos, con un anti-RO positivo, un perfil hepático que estaba normal, y la saturación de transferrina y la ferritina, ambas disminuidas, y también tenía una deficiencia de vitamina B12 con 143. La albúmina y la CPK eran normales. En lo que respecta al perfil infeccioso, todo negativo, VIH, VRL y anticuerpos contra el antígeno de superficie y contra el core de hepatitis B negativo, y anticuerpos para hepatitis C también negativos. Otro perfil también inmunológico, tenía unas anticardiolipinas ligeramente positivas, el valor de referencia era hasta 12,5, esa tenía 25, un anticoagulante lúpico y un que fue negativo, unas beta-glicoproteínas IG e IgM negativas, unos anticuerpos por ELISA, ANCAS, anti-MPO 32 positivos, el valor de referencia es de 0,20, unos anti-PR3 en 20, en el límite superior de la normalidad, un complemento disminuido la fracción C4 de 12,5, C3 de 108 y un factor reumatoide que es negativo. Hice una tomografía de tórax abdomen en la cual no hay hallazgos de significancia patológica tanto en el tórax como en el abdomen que sugieran un proceso linfoproliferativo, que era lo que se sospechaba y para lo que se había pedido inicialmente esa imagen. Entonces, aquí invitamos al servicio de reumatología. Antes de llamar al doctor Andrés Ramírez, quisiera preguntar si el profe Mauricio ya pudo organizar el problema que tenía con la conexión. Bueno, muy buenas tardes para todos. Entonces, para dar respuesta a estas dos preguntas que nos plantean el día de hoy, entonces, siempre debemos partir desde lo básico como a lo específico. Para eso, entonces, debemos preguntarnos cuáles son las principales manifestaciones que un paciente con síndrome de Sjögren puede presentar en piel. Entonces, como dos grupos grandes, pues podemos tener que dentro de ese compromiso en la piel, el síndrome de Sjögren puede estar presente más o menos como en un 15% esas alteraciones, y que de ese 15% vamos a tener dos manifestaciones grandes para clasificar. Tenemos unas manifestaciones que van a ser no vasculíticas, y unas manifestaciones vasculíticas. Dentro de ese orden de frecuencia, las no vasculíticas van a ser las más frecuentemente encontradas en un 70-50%, y las vasculíticas per se están más o menos en un 30-50%. ¿Cuáles van a ser esas manifestaciones no vasculíticas? Principalmente, casi que en el 50%, otros hablan del 60%, va a estar lo que se conoce pues como la serodermia, que ese paciente va a presentar sensación también de prurito, principalmente se van a presentar en áreas como las axilas y en miembros inferiores. Y también hay otra manifestación conocido como el eritema anular, que está descrito en estos pacientes con síndrome de Sjögren, que son estas máculas papuloeritematosas con un borde pues que tiende pues como a la confluencia, y que en ocasiones se puede confundir con un lupus eritematoso subagudo, y las primeras descripciones fueron inicialmente pues como en pacientes asiáticos, donde es más frecuentemente encontrado. Cuando nos pasamos ya a una manifestaciones pues vasculíticas, que sería como en el caso, queremos enfocarnos en este paciente, pues dentro de las principales manifestaciones está la púrpura palpable y no palpable, que frecuentemente es más encontrada en mujeres, y las frecuencias pues van a variar dependiendo de los estudios en los que se encuentre, pero en la mayoría son porcentajes elevados. Tenemos de un 73% hasta un 90% de los pacientes con una manifestación de vasculitis en síndrome de Sjögren se presentan con la manifestación de una púrpura.
Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando vamos a ver, a comparar entre un paciente que nos comenta pues el compañero con un paciente que incluso tuvimos acá en el servicio de reumatología del Hospital San Vicente Fundación con síndrome de Sjögren y vasculitis, vemos esta característica de las lesiones en estos pacientes. ¿Qué vemos que encontramos? Que es unas lesiones circulares, en ocasiones irregulares, de un fondo pues violáceo con un halo hiperpigmentado y que llamativamente pues no van a ser muy extensas, sino incluso en algunos estudios mencionan que no más de 2 centímetros, y hay una característica que diferencia con la que presentaba la paciente, y es que suelen ser menos dolorosas o incluso pueden presentarse así esta púrpura y ser completamente asintomáticas, suelen ser múltiples y que pueden hacer como tendencia a la confluencia. Y llamativamente en algunos textos, sobre todo en los años 60, en los años 80, cuando empezaron pues, a presentar estas manifestaciones de vasculitis con síndrome de Sjögren, hablan de un patrón de lluvia, que me pareció muy característico tratar como traer a colación esto, y vemos que efectivamente son múltiples lesiones purpúricas que están como regadas en forma de lluvia. Cuando las comparamos con el paciente del caso clínico, pues vemos que tenemos un paciente que es diferente a esas manifestaciones vasculíticas, donde vemos una lesión completamente, una úlcera pues muy extensa, con un fondo pues muy diferente a lo que presentamos pues con un paciente con síndrome de Sjögren, y que son las características principales. Ahora bien, cuando miramos en un paciente que tiene compromiso por vasculitis en síndrome de Sjögren y que tiene o no tiene púrpura, pues van a haber algunas manifestaciones sistémicas que pudiesen, digamos, que apoyarnos más de que el paciente posiblemente ese compromiso de la púrpura se asocia pues con un proceso vasculítico, y es que en la serie se ha demostrado que estos pacientes tienden a se presentan con más artritis hasta en un 79%. Versus un 21%, hacen más neuropatía periférica, hacen más descenso del complemento C3 y un predominio sobre todo el complemento C4, para lo cual hay una gran relación con respecto al síndrome de Sjögren, las manifestaciones de vasculitis y una crioglobulinemia. Entonces, cuando ellos se evalúan en estos estudios, se ve que hasta un 35% de los pacientes que se presentan con esta manifestación de púrpura pudiesen tener crioglobulinas positivas, a otros mencionan el 50%, eso es muy variable según las series, pero hay que tenerlo en cuenta. Y llamativamente es que cuando uno va y revisa estos pacientes, cuando tiene la presencia de crioglobulinas o vasculitis por crioglobulinemia, la tendencia a ulcerarse es muy baja, casi todos siempre están por debajo del 3%. Y en una de las series mencionaba que cuando hay crio positivas, la tendencia realmente a tener unas úlceras es más o menos del 2.3%, y cuando son crios negativas se presentan en menos, más o menos del 1.2%. Entonces, son hallazgos que empezamos a decir, bueno, posiblemente no sea lo más frecuente, entonces hay que pensar en otras etiologías. Dentro de las otras manifestaciones, digamos, que se ha demostrado en el síndrome de Sjögren, está el eritema multiforme light, que es menos del 10%. Hay una manifestación que es muy parecida al eritema nodoso, pero que la documentan en reportes de casos, que es muy rara. Una vasculitis nodular también, que hace parte pues, de una paniculitis, pero realmente es muy rara. Y buscando esa relación con las dermatosis neutrofílicas como el pioderma gangrenoso, realmente hay solo 2, 3 reportes de casos donde ellos mencionan que realmente la asociación es extremadamente rara y que debería uno considerar otras explicaciones para considerar que el paciente con síndrome de Sjögren sea el que esté causando un pioderma gangrenoso, o inclusive hay otras dermatosis neutrofílicas. Dentro de las más documentadas está el síndrome de Sweet, donde también es poco frecuente y se prefiere primero ahondar en otros estudios de otras etiologías para considerar que sea la explicación. Pasando a la segunda pregunta, si vemos este paciente dentro de su abordaje pues, de estudios inmunológicos presentó unos ANCA positivos, aquí hay que tener en cuenta, y es que no todo paciente que me presente con unos ANCA positivos pues tiene vasculitis, ¿cierto? Siempre hay que preguntarnos si de entrada este paciente con con estos anticuerpos positivos presenta o no presenta síntomas compatibles con vasculitis, que en este caso pues úlceras, pérdida de peso, entre otras manifestaciones pues que conocíamos de la vasculitis. Entonces, si efectivamente hay clínica de vasculitis, yo siempre que encuentro unos ANCA positivos debería hablar las siguientes categorías, y es que primero preguntarme si esa vasculitis es posiblemente secundaria, y que esos ANCA positivos son secundarios ¿a qué? Principalmente tóxicos. Siempre recordar la vasculitis asociada pues a levamisol, en donde estos pacientes pueden en la mayoría de las veces hasta un 90% tener un compromiso en la piel con una púrpura retiforme, en ocasiones pudiesen ulcerarse,
recordar el compromiso característico de la parte del hélix de la oreja y no suele haber un compromiso orgánico grave, pero cuando se presenta suele haber presentaciones pues, en los riñones que pues, empeoran el pronóstico. La positividad de ANCA es hasta en el 85% de estos pacientes. Por inmunofluorescencia pueden haber hasta el 93% P-ANCA positivo y cuando lo hacemos por ELISA hasta el 43% pueden tener ANCA-MPO positivo. Y llamativamente es que puede haber positividad de otros anticuerpos, es decir, si encontramos estas lesiones características, nos da unos ANCA positivos y vemos otras componentes de autoinmunidad dentro del perfil inmunológico, pues, y tenemos obviamente el factor de exposición del consumo, pues deberíamos de pensar que posiblemente esa sea la causa. Y otros factores de exposición que se han tratado pues como de identificar es también la exposición a sílice, pero también es un poco controversial. Luego de pasar a tóxico, nos preguntamos, ¿será que el paciente tiene algún medicamento que me esté generando estos ANCA positivos, estas manifestaciones? Hay múltiples medicamentos de diferentes grupos, antibióticos, antitiroideos, anti-TNF, pero han resaltado principalmente 5 o 4 grupos de medicamentos como la minociclina, el metimazol, el propiltiazida y la hidralazina. Apartándonos como el dentro de los más documentados, pues está el propio tiuracilo y suele ser más en mujeres jóvenes. Estos pacientes también positivizan P-ANCA y hasta MPO en un 15 a 64%, incluso lo pueden tener únicamente positivo sin querer decir que tenga la vasculitis. Pero de esos que están positivos, hasta un 30% durante el seguimiento pudiesen llegar a desarrollar una vasculitis. Esta vasculitis suele ser en la mayoría de las veces leve, tiende a tener un buen pronóstico y suele tener títulos MPO altos con avidez baja. Listo, descarté tóxicos, descarté medicamentos. Pues me pregunto, ¿será que es algún imitador que me está manifestando así con esta vasculitis y que me pudiese estar positivizando estos ANCAs? Pues ahí vamos a considerar las infecciones y una de las infecciones que se ha considerado que puede positivizar esos anticuerpos es la tuberculosis. Cuando vamos a los estudios vemos que por IFI pueden tener hasta un 44% de los pacientes ANCA positivos. Cuando vamos por ELISA, hasta un 40% los pudiese tener positivos, principalmente el PR3 o en ocasiones también el MPO. Y los títulos pueden estar en 51, en PR3 hasta 60 unidades por mililitro en MPO. Y también hay que tener precaución porque pudiesen no tener incluso los síntomas pues, de vasculitis, sino únicamente estar positivos. Otras infecciones, los coccidioides, Rickettsia rickettsii, la parte de hepatotropos, VIH, el SARS-CoV también se ha documentado y el dengue. Y otra manifestación que siempre debemos tener en cuenta, sobre todo en esta positividad de ANCA, es las endocarditis infecciosas. Y se ha documentado con microorganismos gram positivos como Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, el aureus, pueden tener positividad para ANCA-PR3 hasta en un 6%. Y cuando uno evalúa estos estudios, muy interesante es que estos pacientes que son ANCA positivos con endocarditis versus los que tienen endocarditis pero son ANCA negativos, la mayoría de los pacientes pudiesen, que son ANCA positivos, presentarse más frecuentemente con compromiso isquémico cerebral. La mayoría de estos pues, van a ser por IFI 70% ANCA y llamativamente también pudiese tener otros hallazgos que nos ayudan como mayor positividad en otros anticuerpos, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, anticardiolipinas y que nos orientarían a que posiblemente estos ANCA positivos en una manifestación con endocarditis sea explicada por esto. Y cuando tenemos unos hemocultivos negativos, uno de los microorganismos que hay que pensar es Bartonella henselae, que hasta en el 43% de los pacientes pueden positivizar los ANCA como tal, PR3 en el 23%, MPO en el 2%, y si llega a haber compromiso renal, realmente lo más frecuente es que sea por inmunocomplejos, a diferencia pues, de las vasculitis ANCA sistémicas primarias que suelen ser pausinmunes. Luego de que yo paso por todo este abordaje, me pregunto, ¿será que de pronto hay una neoplasia que me esté haciendo positivizar estos ANCA? Y suele haber reportes de que sí, estos ANCA pueden estar hasta en un 20.4% positivos en tumores sólidos, en síndromes linfoproliferativos y en síndromes mielodisplásicos. Si yo, habiendo evaluado todas estas causas de posible positividad, ninguna se encuentra presente, pues yo pudiese considerar que estamos frente a una vasculitis primaria sistémica. Sin embargo, cuando vemos algunos reportes, sobre todo en pacientes que pudiesen no tener síntomas compatibles de vasculitis, uno pudiese preguntar, ¿será que es una positividad aislada de anticuerpos a otras enfermedades o a otras causas? Para eso está también la tuberculosis, pseudomonas, que se relaciona también con ANCA-PR3, y hay que tener muy en cuenta que pudiésemos tener síndromes de superposición, sobre todo con enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa positivista hasta en un 50-70%. La enfermedad de Crohn 6 a 15%, la hepatitis autoinmune también tiene ANCA positivos
y otras enfermedades como el Sjögren, la artritis reumatoidea, el lupus, el SAF. Si definitivamente yo digo, no encuentro pues como esta parte, yo digo, posiblemente esta es una vasculitis primaria y me evalúo si también hay otra enfermedad reumatológica concomitante, como las que ya les mencioné, lupus o membrana basal antiglomerular. Muchas gracias. Doctor, por su intervención. Esta es la evolución de las lesiones. Entonces, después de que a la paciente se le hizo un lavado y debridamiento y una biopsia inicial, vemos cómo hay progresión en los bordes de la lesión y las lesiones persistían siendo muy dolorosas. Y vemos como en el debridamiento el fondo de la lesión tiene partes que son necróticas y en algunas se veía un tejido de granulación, y a pesar de que la paciente llevaba, eran pues como en las primeras semanas de la evolución de la paciente, vemos como había algo de progresión en los bordes de la lesión. Estas son las lesiones contralaterales. Vemos que estas son más pequeñas, de 2 centímetros, y vemos ocurre similar a lo que ocurría con la otra lesión, y es que estas presentan mucho dolor alrededor. En la evolución clínica fue evaluada por el grupo de reumatología, quienes consideran entonces en su enfoque de paciente con úlceras, dolor y linfocitosis antecedente de Sjögren, compromiso en muslos interciodistal, que había una alta probabilidad de una vasculitis cutánea, y deciden dar un pulso único de metilprednisolona de 250 miligramos previa desparasitación, y que adicionalmente una de las cosas que se debía descartar era un síndrome de anticuerpos antifosfólicos. Fue hablado por dermatología, quienes anotan además que la paciente presentaba lívido reticular en los muslos y que las lesiones eran múltiples, con un borde que era violáceo, que estaban cubiertas de costras negras de 1 a 1.5 centímetros y que había unas placas supramealeolares ulceradas de 5 centímetros, que había marcado dolor y un olor característico que sugería pues que había una sobreinfección, y solicitaron entonces la biopsia con la finalidad de descartar una vasculitis versus un compromiso vasculopático. En la evaluación de medicina interna, entonces anotan que era un paciente con hipercomplementemia C4 con la probable vasculitis, que lo que hacía necesario era descartar una crioglobulinemia versus una PAN, y menos probable en ese entonces una infección. La biopsia de piel reportó un estafilococo aureus meticilino sensible para el que recibió terapia antibiótica, y el reporte de patología de la primera biopsia de úlcera, que fue realizada por dermatología, fue una úlcera activa con cambios reactivos y reparativos con sobreinfección bacteriana, y que en el reporte no se observaba vasculitis ni vasculopatía oclusiva. Otros paraclínicos de la paciente: tenemos una electroforesis con tenía una hipergamaglobulinemia policlonal y tenía elevación en la gran mayoría de las inmunoglobulinas. Tenía una IgG en 2004, una IgA en 531, una IgM en 395. Las crioglobulinas fueron negativas y el CUMS directo fraccionado IgG fue positivo. La evolución rescatan entonces que era un paciente con úlceras necróticas vasculitis-like de la piel que estaban infectadas por ese aureus. La sospecharon ectima gangrenoso, iniciaron manejo con clindamicina. Reumatología nota que la serología tenía una serología compatible con el Sjögren conocido, y que tenía títulos bajos de anticardiolipinas IgM y anti-MIPO, que lo consideraron un epifenómeno. No sospechaban por eso que la paciente tuviera una vasculitis ANCA o un SAF, y recomendaron repetir esas serologías 12 semanas después. Al ver que la evolución de la paciente era torpe, a pesar del tratamiento antibiótico que había recibido para el ectima gangrenoso y la inmunosupresión inicial que se le había dado con el pulso único de metilprednisolona, se decidió en conjunto entonces llevar a la paciente una nueva biopsia. Se había hecho pues una biopsia inicial como le habíamos reportado. El TAC tóraco-abdominal habíamos visto que había descartado un síndrome linfoproliferativo, y adicionalmente ampliaron el espectro diferente a considerar entonces lo vasculítico y solicitaron cultivos para aerobios, anaerobios y micobacterias. Pues lleva entonces a cirugía plástica, la llevó a tomar una biopsia de estas lesiones, lo cual describen pues que en ambas piernas presentan en su tercio medio distal úlceras con un fondo necrótico con exposición de grasa sin exponer estructuras profundas, que el tamaño era de 8x6 en la pierna izquierda y de 5x4 en la pierna derecha, y por lo cual tomaron biopsias del borde de estas lesiones, y adicionalmente de llevar el tejido a patología, llevaron a cultivos para micobacterias, micosis profundas, aerobios, anaerobios y el estudio anatomopatológico. Esta era la evolución de la úlcera. Vemos que es llamativo lo que dijimos del borde, se ve que hay algo de cicatrización, pero la paciente presentaba todavía durante su evolución mucho dolor.
Ese es el resultado de patología. Entonces, en la pierna izquierda vemos que hay un infiltrado neutrofílico, que hay células gigantes multinucleadas, que lo que vemos son muchos neutrófilos y mucha reacción vascular inflamatoria que describan como inflamación crónica. Similar ocurre en la biopsia de la pierna derecha, en la cual hicieron una tinción para Nielsen que fue negativa y presentaba mucho infiltrado. Aquí está el comentario que hacen en la segunda patología, y es que observan hallazgos en ambas biopsias sin vasculitis y sin fenómeno oclusivo, y los hallazgos observados son inespecíficos, pero podrían verse en úlceras de varias etiologías, lo cual ellos recomiendan es que los hallazgos de la pierna izquierda, como vieron que había células multinucleadas y que había mucho infiltrado neutrofílico, ameritan evaluar clínicamente la posibilidad de un pioderma gangrenoso por la úlcera de la pierna izquierda. Entonces, con esto invitamos al servicio de dermatología el doctor Camilo Ruiz, que es residente de ese servicio, y las preguntas serían cómo se realiza el diagnóstico de pioderma gangrenoso y cuál es la utilidad de la biopsia en su abordaje. Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchas bien, Camilo. En primer lugar, pues darle las gracias a Julián por la invitación. En cuanto a la primera pregunta que me realiza sobre cómo se realiza el diagnóstico del pioderma gangrenoso, hay que tener en cuenta que el diagnóstico es eminentemente clínico. Hay unos criterios diagnósticos, pero son criterios que en realidad no están validados, son muy controversiales, y nosotros pues en dermatología no acostumbramos mucho a hacer uso de criterios diagnósticos, porque nosotros usualmente cursamos con enfermedades que tienen un diagnóstico más gris, no blanco-negro. Usualmente son úlceras que son de rápida progresión, como la que presentaba la paciente, una úlcera aguda, subaguda, muy dolorosa. Generalmente se asocia a síntomas sistémicos, son pacientes que suelen manifestar fiebre, suelen traer paraclínicos con neutrofilia, con elevación de reactantes, y obviamente están las características pues, del examen físico de la úlcera, que suelen ser úlceras con bordes muy irregulares, usualmente socavados. El lecho suele ser un lecho bastante húmedo, bastante necrótico, como el que presentaba la paciente, que me parecía pues como prudente considerar el diagnóstico de pioderma gangrenoso. Y es importante tener en cuenta que la histopatología nunca nos va a confirmar un diagnóstico de pioderma gangrenoso. Realmente uno realiza una biopsia en un pioderma gangrenoso es para descartar otras causas de úlceras que puedan simular un pioderma gangrenoso, causas infecciosas, otras causas inflamatorias como las vasculitis, causas neoplásicas, úlceras vasculares, etcétera. Pero en realidad la biopsia de piel nunca nos va a decir o nos va a confirmar el diagnóstico de vasculitis, porque básicamente lo que uno observa en las biopsias de pacientes con pioderma gangrenoso es un infiltrado denso de neutrófilos, y uno de los neutrófilos los puede ver en muchas dermatosis. En cualquier úlcera que esté sobreinfectada, uno puede ver neutrófilos en una fase aguda de la sobreinfección. Entonces, en realidad, la biopsia nunca nos va a confirmar el diagnóstico como tal. La utilidad de la biopsia en pioderma gangrenoso es para descartar otras causas diferentes que nos puedan simular un pioderma. Es básicamente la evolución de la úlcera, los hallazgos clínicos de cómo se ve a la úlcera, y obviamente cómo responde a diferentes tratamientos. Por ejemplo, si es una úlcera que después de realizar la biopsia uno ve que progresa y que tiene un fenómeno de patergia asociado, esos son hallazgos que nos refuerzan más la posibilidad de que sea un pioderma gangrenoso. También hay que mirar si hay alguna condición asociada a pioderma gangrenoso. La mitad de los casos de pioderma gangrenoso se dan secundaria a otra patología de base, casi siempre artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartritis, malignidades hematológicas. El antecedente que tenía nuestra paciente, que era un síndrome de Sjögren, en realidad no es una asociación frecuente en pioderma, como nos había mencionado Andrés ahorita. Entonces es como ir como sumando puntos para hacer el diagnóstico de pioderma gangrenoso, pero es un diagnóstico que es eminentemente clínico. En realidad no contamos como con ninguna ayuda diagnóstica que nos permita confirmar el diagnóstico, y la biopsia básicamente sirve para descartar otras patologías, pero para confirmar un diagnóstico de pioderma gangrenoso es como ir tomando elementos de la evolución de la úlcera, de las características que tiene la úlcera, de los antecedentes del paciente, hallazgos paraclínicos que tenga, e ir como sumando puntos que le refuercen a uno la sospecha de pioderma gangrenoso. Pero en realidad no contamos como con ninguna alternativa que nos permita confirmar el diagnóstico, alguna ayuda diagnóstica, no. Y la biopsia es básicamente para descartar otras etiologías, que incluso cuando uno lee pioderma gangrenoso, siempre debe estar seguro que no haya una causa infecciosa, que no haya otra causa inflamatoria como una vasculitis o alguna otra causa tumoral.
sobre todo las infecciones, porque el tratamiento del piorma gangrenoso es la inmunosupresión. No sé si tienen alguna otra duda al respecto. Listo, Cami, muchísimas gracias. Continuando entonces con la evolución de la paciente, el 19 de septiembre decían pues que está hospitalizada en el contexto de un eczema gangrenoso por el Staphylococcus aureus meticilino sensible con unas úlceras que eran muy dolorosas y en los lavados ya no encontraron pues que tuviera signos de infección, ya había respondido al tratamiento antibiótico que se había pautado en ese entonces. Se tomaron muestras para estudios microbiológicos y se espera respuesta entonces de los resultados de patología y hasta ese entonces se había descartado vasculitis. Lo llamativo en la evolución de la paciente siempre era el dolor está empeorando, se deja control de paraclínico y se solicita evaluación por alivio del dolor. Continúa entonces hospitalizada con mucho dolor y hasta entonces no había pues una respuesta al manejo antibiótico que se había dado y al manejo inmunológico que habían pautado inicialmente. Durante la evolución de la paciente, a los 12 días de haberle realizado la biopsia, hay una alerta, un reporte de microbiología en el cual dicen que en uno de los bordes de la biopsia, en un medio de cultivo líquido, se obtiene crecimiento de bacilos ácido alcohol resistentes pertenecientes al complejo Mycobacterium tuberculosis y que fue aislado a los 12 días. Con esto quiero invitar al servicio de infectología. El doctor invitado es el doctor Iván Trompa, quien es infectólogo del Hospital Alma Mater de Antioquia, y le quería hacer la pregunta si podría la infección por Mycobacterium tuberculosis explicar el cuadro que hemos expuesto hasta ahora. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, como siempre, nosotros que somos clínicos, es ubicarnos en el contexto sindromático del paciente, ¿cierto? Porque realmente, pues, si la pregunta es infección por Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis puede dar muchísimas enfermedades en la piel, muchísimas, muy diversas y de evolución completamente distinta. Entonces, si hablamos de personas que tengan úlceras dolorosas, personas inmunosuprimidas, donde el cuadro clínico que tú mostraste pueda ser explicado por una infección primaria por Mycobacterium tuberculosis, la respuesta es que vas a encontrar reportes de casos, pero eso es exótico. Es exótico que uno tenga tuberculosis cutánea con lesiones primarias como las de ella, que son en sitios anatómicamente no contiguos, es decir, los dos miembros inferiores, y que la persona no padezca de una enfermedad tuberculosa sistémica. Eso es algo muy exótico. Ahora, si usted lo busca en la literatura, seguro va a encontrar un reporte de caso, pero no es lo que uno debe pensar. A esta persona, según entiendo, se le hicieron investigaciones en pulmones, en abdomen, por otras razones, pero tampoco se le encontraron estigmas de enfermedad tuberculosa diseminada, que sería lo que uno esperaría fuese la explicación del cuadro clínico de ella por el contexto de la inmunosupresión. Entonces, no es un cuadro típico de tuberculosis cutánea. La tuberculosis cutánea, seguro vas a hablar ahorita de eso, no, las manifestaciones no suelen ser así. Y lo que sí uno debe pensar es qué otro tipo de diagnósticos pudiesen explicar el hecho de haber tenido una micobacteria que además creció muy rápido en los cultivos de medio líquido. Lo primero que uno piensa es micobacterias no tuberculosas, ¿cierto? Micobacterias que sí pueden dar por inoculación directa, ambientales, infecciones tipo úlcera, ¿cierto? Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus, micobacterias que crecen rápidamente y que son ambientales y son patologías de personas inmunosuprimidas, típicamente como esta paciente. Entonces, lo primero que uno pensaría es una infección por micobacteria no tuberculosa cuando un cultivo de estos me sale positivo antes de la tercera semana. La pregunta entonces uno que se haría es cómo hicieron en el laboratorio para decir que pertenecía esta micobacteria al complejo tuberculosis. Hay varias formas de hacerlo. Se hace una prueba rápida con un antígeno sobre la colonia. Esto se puede hacer en medio líquido, en medio sólido, aunque es, digamos que, más confiable en el medio sólido. Es la prueba que rutinariamente se utiliza, pero también usted puede hacer pruebas bioquímicas, también podrías hacer reconocimiento molecular, ¿cierto? Podrías hacer hasta secuenciación si es que tienes dudas al respecto de la especie. Que yo creo que es lo que habría que hacer, entendiendo uno como clínico que no es la tuberculosis lo más probable, ¿cierto? Y entendiendo que otras micobacterias que sí pueden dar este cuadro clínico
podrían tener un tratamiento distinto al HRZE porque pueden ser resistentes intrínsecamente a alguno de esos 4 medicamentos. Entonces, si la pregunta es, ¿Mycobacterium tuberculosis puede dar eso? Pues sí, pero es muy raro, ¿sí? Y yo buscaría etiologías alternas que me den cultivo positivo. Una de las cosas que hay que mirar, además de las micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido, son las micobacterias ambientales, ¿cierto? Micobacterias que claramente están relacionadas con exposiciones como a aguas corrientes, en el caso de Mycobacterium marinum, ¿cierto? La famosa úlcera del acuario, o Mycobacterium ulcerans en enfermedad tropical, en sitios tropicales, que produce la famosa úlcera de Buruli, que se parece mucho en la foto a lo que tú nos mostrabas. Les recomiendo que miren eso, úlcera de Buruli, causada por el Mycobacterium ulcerans, pero que característicamente no es tan dolorosa como en el caso de esta paciente, donde el dolor era lo que predominaba. Estas úlceras suelen ser dolorosas, pero no tan dolorosas. Y el Mycobacterium ulcerans tiene una similitud genómica muy estrecha con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, de entrada, yo, digamos, dentro de mi ojo clínico pensaría más bien en una micobacteria no tuberculosa. Ahora, si definitivamente hay una prueba genómica confiable o se hizo una prueba bioquímica confiable donde claramente demuestra Mycobacterium tuberculosis, pues nos tenemos que quedar con eso, pero yo la seguiría muy de cerca a la paciente luego de la respuesta al tratamiento, no solamente al principio, porque al principio las bacterias pueden responder a la rifampicina, sino con las recaídas que pueda tener más adelante en una persona que de entrada uno piensa que no es lo más frecuente que tenga tuberculosis. Listo, profe, muchísimas gracias. Entonces, la evolución clínica, dermatología, entonces rescata que es una paciente con úlceras, con dolor, con un fondo necrótico, el antecedente Sjögren, que se descartó racionalmente vasculitis o vasculopatía oclusiva, acumulando 4 biopsias en las que no había ningún compromiso de esta índole, que la morfología y que la evolución clínica para ese entonces le sugería un pioderma gangrenoso por los bordes, el dolor y la evolución estacionaria, y que tuvo un aislamiento entonces de Mycobacterium tuberculosis en el medicina interna nota entonces que tenía además de Mycobacterium un bacteroides frágiles para el cual recibió tratamiento al día 12 con el reporte del crecimiento de una bacteria del complejo Mycobacterium tuberculosis y que los hallazgos eran altamente sugestivos de pioderma gangrenoso en ese entonces por la evolución clínica que anotaban y decían iniciar tratamiento antituberculosis y definirán entonces si iban a hacer también un manejo concomitante para el pioderma gangrenoso. Reumatología nota entonces algo similar, que presentaba un pioderma gangrenoso, que unas úlceras sobreinfectadas por Mycobacterium tuberculosis, que no habían mejorado hasta entonces con el tratamiento médico, que hasta entonces era inmunosupresión, llevaba pocos días de inicio de la terapia antituberculosa y pautan darle una inmunoglobulina intravenosa. A los 12 días entonces hubo crecimiento de bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis en el medio líquido MGIT en la biopsia de la pierna derecha y al día 22 creció en la biopsia de la pierna izquierda. Para la identificación de la micobacteria se hizo una prueba molecular en el departamento, en la que hacen departamental, en la cual con hibridación reversa en tiras con sondas fue positiva para Mycobacterium tuberculosis y no tenía resistencia para rifampicina y para isoniazida. Las mutaciones de esas resistencias eran negativas. Y también se hizo una confirmación de que era del complejo, esta no hace pues específico de qué micobacteria es, pero era del complejo Mycobacterium tuberculosis y también se vio las resistencias. Eso fue en el cultivo, en el medio líquido, una prueba que fue llevada a la cita. La úlcera cutánea con el tratamiento antituberculoso mejoró. Señor. Perdón, qué pena interrumpir, yo sé que sí, no sé si, pero es que se me olvidó decir una cosa muy importante. Sí, señor. Y es, número uno, dos cosas. Número uno, hay personas a veces, sobre todo en sitios de alta incidencia de tuberculosis como Medellín, que son inmunosuprimidas y tienen úlceras de otras características que cuando se expone la úlcera y hay personas sintomáticas respiratorias a su alrededor, pueden tener un contagio por, digamos, por el esputo de la persona, por inoculación directa de la micobacteria. Eso puede pasar, pero con una úlcera de una etiología o una lesión cutánea de una etiología previa distinta a la tuberculosis. Se me olvidó anotar eso. Y lo otro que quiero anotar de lo que tú estás mostrando ahí es que las pruebas de sensibilidad que pones ahí solamente son pruebas de sensibilidad. Realmente
La parte de arriba lo que está poniendo es que ellos asumen que es del complejo tuberculosis, pero no la prueba de sensibilidad te va a decir si es tuberculosis o no, ¿cierto? Y ya esta que pones ahí, esta primera prueba, que es pues un ensayo de genotype, el anterior, ¿cierto? Es una prueba que detecta ahí sí una secuencia de inserción de Mycobacterium tuberculosis, que es lo que pasa, lo que dice arriba positivo, y que eso sí hace muy probable, casi que 99% de probabilidades, que estemos ante una micobacteria del grupo tuberculosis, ¿cierto? No Mycobacterium tuberculosis exacto, pero sí del complejo tuberculosis. Entonces esto ya es un poquito más confiable que un cultivo que diga solamente que tiene aislamiento de tuberculosis. Así es, profe. Muchísimas gracias. La úlcera cutánea, entonces, ya aquí llevaba 2 semanas de tratamiento antituberculoso y vemos cómo en sus bordes iba cicatrizando. El dolor mejoró posiblemente con el tratamiento antituberculoso a medida. Estas son las úlceras que tenía en los muslos, las cuales ya vemos que están prácticamente cerrando. La paciente estuvo, pues, por la complejidad del caso y sobre todo porque, como vamos a ver, una de las formas de diagnosticar estas entidades por lo polimórficas, lo difícil que es ver la respuesta al tratamiento. De hecho, es uno de los criterios diagnósticos y vemos cómo esta paciente con el tratamiento antituberculoso mejoró. En los diagnósticos de la paciente, entonces vimos que es un caso complejo de abordar, pero lo que sabemos entonces que son úlceras en miembros inferiores, que se descartó vasculitis, y con respecto al pioderma gangrenoso, muy bien nos lo dijo el doctor Camilo, es una entidad que es de descarte, que sería como lo último que uno debe decir cuando no encuentra otra causa que lo explique, y sobre todo ahí es muy importante descartar lo infeccioso. Una cosa importante que haría pues como descartar el pioderma gangrenoso en nuestros pacientes, uno fue la no respuesta con la inmunosupresión. Habitualmente hay buena respuesta cuando hay tratamiento, sobre todo con glucocorticoides a altas dosis como recibió la paciente, y digamos que es muy raro decir que un pioderma gangrenoso sobreinfectado, porque digamos que lo correcto sería que hay que descartar todas las causas, entre ellas los infecciosos, para uno poderse casar con el pioderma gangrenoso. Entonces podemos decir que, aunque queda la duda, probablemente se descartó el pioderma gangrenoso, y lo que podemos revisar ahorita es que sí hay unas causas. La tuberculosis puede similar mucho al pioderma gangrenoso. Lo que quedamos pues con diagnóstico de trabajo es tuberculosis cutánea. Vamos a ver un poquito pues de la revisión, a ver con cuál de las micobacterias nos casamos, pero vimos pues entonces que en lo molecular parece ser que el causante es micobacteria. Entonces, en lo que respecta a la tuberculosis cutánea, hablando específicamente de Mycobacterium tuberculosis, da cuenta del 1 al 2% de las tuberculosis extrapulmonares. Los factores de riesgo cambian, entonces, dependiendo de la edad y del sexo. Por ejemplo, el lupus vulgaris, que es una forma de tuberculosis cutánea que es verdadera, que tiene la presencia de micobacterias en las úlceras, se presenta más en las mujeres, y también tiene pues una importancia la inmunidad que se desarrolla con respecto a la tuberculosis. Las que son de inoculación directa ya no se ven tan frecuentes, pero esas son más frecuentes en el África y más frecuentes en los niños. La tuberculosis cutánea la podemos definir dependiendo del lugar en el que se adquiere la infección. Entonces hay unas que son exógenas, y es cuando hay inoculación directa en la piel, que en ellas las dos representantes más importantes son el chancro tuberculosis y la tuberculosis verrucosa. Unas que son por diseminación endógena, y es que hay un foco extracutáneo del cual viene la tuberculosis, y lo que hay es autoinoculación, o también hay diseminación que puede ser linfática o hematógena. Están las tuberculides, que son formas de reacción inmunológica, que ahí está el tuberculoide papulonecrótico, eritema de Bazán, y está el líquen Staphylococcus. Y hay unas formas de tuberculosis cutáneas que son secundarias a la vacunación con el bacilo de Calmette-Guerin. Las manifestaciones dependen de la forma en la que se inocula la tuberculosis, de la forma en la que la tuberculosis está llegando a la piel y la respuesta inmunológica que tiene el paciente para la misma. Y de todas las infecciones por micobacterias en la piel, hay 4 síndromes clínicos. Entonces está la lepra, que es la manifestación de Mycobacterium leprae, de la cual no vamos a hablar hoy porque no es el cuadro de la paciente. Las manifestaciones, la entidad polimórfica, que es el compromiso en la piel por Mycobacterium tuberculosis. Y de las micobacterias no tuberculosas, entonces están unas que son por micobacterias de crecimiento rápido y otras de micobacterias de crecimiento.
¿Cómo clasificamos cuando hablamos específicamente de micobacteria en tuberculosis? Entonces, esto se clasifica dependiendo de la morfología de las lesiones que presente mi paciente. Si es una manifestación verdadera o tuberculida, entonces sabemos, por ejemplo, el tema de Bazán no tiene clásicamente micobacterias si usted hace un estudio histopatológico, por eso esa es la que llaman que no es una verdadera infección por micobacterias, porque es más bien el resultado de la reacción inmunológica de la exposición a la micobacteria. También por la forma en la que se adquiere la infección, ya hablamos de la diseminación hematógena o linfática o la inoculación directa, y dependiendo de si estas son paucibacilares o multibacilares. Esta es la diapositiva más importante que resume cómo se comporta la infección por Mycobacterium tuberculosis en la piel. Entonces, hay unas que son las manifestaciones que se dan los pacientes con inoculación exógena directa en la piel. Una de ellas es paucibacilar y la otra es multibacilar. La inoculación primaria es el que se llama el chancro tuberculoso y es entonces el paciente. Normalmente la inoculación puede haber autoinoculación en los pacientes cuando tosen y presentan en los pliegues antecubitales, ahí presentan pues la infección por la micobacteria. También se presentaba pues con algunas exposiciones, por ejemplo en carniceros, y ya había lesiones en las manos. Esas clásicamente son de pacientes que no tienen sensibilización previa a tuberculosis, por eso una prueba de tuberculina en ellos fuera negativa. Y lo que presentan es una úlcera que es multibacilar y ya vamos a ver cómo son sus características. La verrucosa también de inoculación exógena, clásicamente es paucibacilar y adicionalmente a que la micobacteria se expone en la piel va a haber una reacción inmunológica importante porque el paciente tiene exposición previa a la micobacteria. De las que son por extensión contigua está la escrofuloderma o la que normalmente llamamos escrófula y la cutis orificialis. Ambas son tuberculosis verdaderas, es decir, que en la piel van a ver la presencia de bacilos y lo que cambia en ellos, entonces la sensibilización previa va a haber pues, más positividad de esta en el escrofuloderma. Clásicamente el escrofuloderma lo que es una extensión de una infección que es visceral, ocurre por ejemplo en la tuberculosis vertebral donde hay unos senos y lo que hace es que va a haber drenaje a la piel de material seroso y de material purulento y ahí está pues la presencia de la micobacteria que a su vez en la inoculación va a infectar a la piel. La cutis orificialis entonces se presenta por la salida de la micobacteria cuando hay una infección visceral, por ejemplo lo más frecuente es que sea en el tracto gastrointestinal, en los pacientes que tengan un compromiso inmunológico importante y cuando la micobacteria sale a los orificios infecta a la piel. El lupus vulgaris es la forma más frecuente de tuberculosis en los países de tuberculosis que compromete la piel en los países industrializados. Esta sola forma de la tuberculosis es una forma que es muy polimórfica, se puede ver tanto compromiso que se puede llegar a ulcerar, pero digamos que lo más frecuente es un compromiso que es en la piel, en el cuello y en la cara. Se llama lupus porque recuerda el compromiso en la piel por el lupus y es vulgar porque es deformante y vamos a ver que tiene pápulas y adicionalmente tiene unos bordes que son deformados y eso es lo que le da pues como las características especiales a esto. Se puede presentar por extensión contigua o hematógena, habitualmente es paucibacilar y clásicamente los pacientes tienen una sensibilización previa. Otras que son en el contexto de los pacientes con una tuberculosis diseminada, en ellos la diseminación va a ser hematógena, esas úlceras son multibacilares, son polimórficas y pueden presentar ulceraciones y esas se presentan más frecuente en los miembros inferiores. Y de las tuberculides, entonces se llama tuberculides a las que son infecciones no verdaderas y son no verdaderas porque en las úlceras o en el compromiso, pues porque no necesariamente son úlceras que se da en la piel, no hay presencia de bacilos y lo que sí hay muy importante es que hay una sensibilización previa a la micobacteria. Mostrando un poquito imágenes de las morfologías, este es un chancro tuberculoso, habitualmente entonces lo que tienen es un centro que es marrón, son eritematosas y son irregulares, esta no es un sitio pues, de inoculación común, pero la lesión sí es muy clásica. La escrofulodérmica, entonces vemos que se puede presentar pues el que clásicamente se llama escrófula, puede tener comunicaciones, entonces ya dijimos vertebrales o algunas, por ejemplo, de la misma tuberculosis vertebral o en el caso de una tuberculosis ganglionar. La tuberculosis metastásica, entidad polimórfica, puede presentarse entonces con nódulos, pápulas que son eritematosas. La tuberculosis orificialis, entonces vemos que este es un paciente con una tuberculosis gastrointestinal y vemos que a medida que salía la micobacteria hay una infección en el ano del paciente.
Esa es la tuberculosis verrucosa, la otra que es de inoculación directa. Vemos que hay una reacción inflamatoria importante a la relación con la micobacteria en la piel. Este es el lupus vulgaris. Como recuerda, las lesiones que se presentan por lupus, que es deformante, que tiene pápulas, tiene nódulos y bordes que son muy irregulares. El eritema endurado de Bazán, que hace parte de la tuberculosis papulonecróticas, que hace parte de las que son tuberculides. Si uno intentara, por ejemplo, la biopsia un eritema endurado, lo vamos a encontrar ahí micobacterias tuberculosas, y hay que unir hallazgos clínicos, descartar otras causas de paniculitis, y adicionalmente ayuda mucho en esos casos tener pues cuál sería una prueba de tuberculina del paciente y ver qué tanta positividad tiene, y eso es uniendo hallazgos clínicos, porque la micobacteria no la vamos a cultivar ahí, pero sí podemos ver que el paciente tiene compromiso no por esa micobacteria en el resto del cuerpo. En el abordaje del paciente es muy importante la biopsia de la piel. Se pueden ver granulomas tuberculoides, pero normalmente puede, digamos que el hecho de que no se presenten no descarta la infección por la micobacteria. Se recomienda hacer incisión o sacado caos del borde de las lesiones. Se recomienda hacer coloraciones para bacilos ácido alcohol resistente, que sirven tanto del exudado que da la lesión o del borde de la misma, y los cultivos a partir del exudado o del tejido, que el cultivar las micobacterias es el estándar de oro. Las pruebas moleculares sirven para la identificación, y de las pruebas para evidencia inmunológica, que se sería pues en las causas en las que les mostré ahorita, que es importante ver cuál es la inmunidad que el paciente tiene para la micobacteria. En lo que respecta al tratamiento, hay que descartar compromiso extracutáneo, el cual es frecuente, sobre todo cuando hay una forma que es diseminada, que es como la que sospechamos en el paciente que tiene infección no contigua. En esos casos uno tiene que descartar que el paciente tenga un compromiso extracutáneo de la tuberculosis. El tratamiento, si es micobacteria en tuberculosis, es terapia sistémica basado pues en la inmunidad y la resistencia del microorganismo. Habitualmente pues damos el mismo tratamiento que se da para las tuberculosis extracutáneas. En casos selectos, si se requiere, se hace cirugía, y hay unos estudios pues con diferentes antibióticos en la piel. Uno de ellos es la isoniazida, que todavía pues está estudiando. En lo que respecta a la tuberculosis y autoinmunidad, que es una cosa llamativa del paciente, que tenía anticardiolipina y anticuerpos ANCAS positivos. De esto habló Andrés, y como vemos, la tuberculosis tiene mucho, es una enfermedad inflamatoria crónica y tiene mucha autoinmunidad, y entre ellos pues se mencionan los anticuerpos ANCAS, y también están los anticuerpos antifosfolípidos, que eso pudiera haberlo explicado en la infección, digamos, por micobacteria en tuberculosis. Esta es una forma de presentación atípica del lupus vulgaris. Entonces, como dijimos, el lupus vulgaris puede ser uno de los que explique la infección de nuestra paciente, teniendo en cuenta que ese se da por diseminación hematógena, y si tenemos en dos lugares no contiguos, es una de las hipótesis que creemos que se dio pues, por diseminación hematógena. Este es un paciente presentado en el 2017, y como vemos, estas úlceras se parecen, clásicamente tenían dolor circundante o muy buena respuesta al tratamiento antituberculoso, y llamativamente no había compromiso en el pulmón. Siempre que haya una tuberculosis vulgaris, como lo mencionó el profe Trompa, hay que buscar compromiso pulmonar y pues un compromiso por la micobacteria en otro nicho. Y lo que hay serían casos clínicos. Nosotros sería un reporte de caso en el que el paciente tiene un compromiso que se presupone la diseminación fue hematógena, y no había un compromiso por la tuberculosis en otros órganos. De las otras micobacterias, entonces vamos a hablar, están unas que las dividimos en las que son de rápido crecimiento y las que son de crecimiento lento. Los grupos más importantes del de rápido crecimiento es Mycobacterium abscessus, fortuitum, y de las de crecimiento lento están las que hacen parte del complejo MAC, y ahí están. Otras importantes son el Mycobacterium marinum, kansasi, Mycobacterium ulcerans y Haemophilus. De eso vamos a repasar pues algunas cositas y cuál podría parecerse a lo que tuvo nuestro paciente. De las bacterias de crecimiento rápido, es importante recordar que estas llegan a la piel por inoculación por trauma. Se presenta mucho en el contexto de procedimientos estéticos como inyecciones, tatuajes, acupunturas y piercings. Los diferentes compromisos, entonces depende del crecimiento de la micobacteria, pero va desde celulitis, pápulas, abscesos, nódulos, y diferentes a las otras infecciones que dan en la piel. Clásicamente las infecciones biógenas, estas infecciones son crónicas y requieren tratamiento
antimicobacteriano para poderse curar. Existen algunas que dan lesiones múltiples como Mycobacterium chelonia y Mycobacterium abscesos, y el Mycobacterium fortuito usualmente da una lesión única. Eso serviría pues a uno para diferenciar este tipo de Mycobacterium. Entonces, de crecimiento lento, estas son pues como las 4 más importantes. La avión antricelular es raro en la piel y da un patrón que es esporotricoide. La hemófilon es diseminado, tiene múltiples lesiones y presenta lesiones distales en las extremidades. El Mycobacterium marinum, que es el que se presenta por las lesiones en los acuarios o las lesiones en los corales, es una lesión única, tiene granulomas. Y el Mycobacterium kansasi tiene compromiso pulmonar cavitario y también en piel, que es una diseminación concomitante de los pacientes que tienen infección pulmonar. Entonces, al igual que ocurre con Mycobacterium tuberculosis, en estas micobacterias, sobre todo las del crecimiento lento, hay que buscar si hay compromiso en el pulmón y si todo empieza por ahí. La úlcera de Buruli, que es, digamos, que el gran diagnóstico diferencial con nuestra paciente, lo que la descartaría, como lo mencionó el profe, es que por lo regular es indolora. De hecho, la úlcera es una de sus características. Es una úlcera que sea por Mycobacterium ulcerans. De pronto lo que no apoyaría es que ulcerans es muy difícil de aislar, antes se demora mucho tiempo en crecer. Habitualmente esa infección se da en África Central, Sudamérica y algunas regiones del Pacífico. Predomina en los niños, sea por inoculación por trauma, contacto con aguas contaminadas o picaduras, y el 55% se da en extremidades inferiores, y como mencionamos, lo clásico es que tengan hipoestesia. Lo que respecta al tratamiento, aquí hacer pues como un resumen importante es que dependiendo de las micobacterias que sea el tratamiento, habitualmente los tratamientos son combinados, cambian dependiendo de la micobacteria que se aísla, y son tratamientos prolongados, habitualmente más de 8 semanas. Pudieran algunas responder al tratamiento con HRZE, pero como vemos no todas lo hacen. Y entonces, ¿con qué nos quedamos con nuestra paciente? Entonces, si nos quedamos con Mycobacterium tuberculosis, lupus vulgaris o con lesiones metastásicas o los abscesos metastásicos, sería la forma que explicaría esto, teniendo en cuenta que si está en 2 lugares no continuos, que es pausivacilar, pero que se presentó el bacilo en la úlcera, yo me casaría pues con ese diagnóstico, con presentación inusual. Con respecto a la probabilidad de que sean otras de las micobacterias, es importante lo que notó el profesor, de que la úlcera creció, la micobacteria creció muy rápido, y la identificación que se hizo fue utilizando el genotype. Entonces, hay que tener en cuenta que estas pruebas son de hibridación in situ y que no hacen la secuenciación de todo el genoma de la micobacteria. Y muchas de estas micobacterias, incluso las no tuberculosas, tienen una similitud con Mycobacterium tuberculosis, que da de un 99%, de un 97% y un 99%. Entonces, pudiera haber ocurrido que tuviera una infección por Mycobacterium ulcerans y que no se hubiera, digamos que no se hubiera identificado correctamente. ¿Qué fue lo importante, digamos, con la paciente que daría pues como un poquito más de peso a la micobacteria tuberculosa? Fue el hecho de que la paciente mejorara con el tratamiento antituberculoso. Aquí vemos pues la evolución de la paciente, ya está totalmente cicatrizada. No tenemos pues de ahora, pero pues nos comunicamos con ella y las úlceras están todas cicatrizadas. Vemos que es unas imágenes más recientes donde vemos que hay cicatrización. Las conclusiones de la charla, entonces, siempre considerar infección en el abordaje de las úlceras, sobre todo en los pacientes que van a requerir algún tipo de inmunosupresión. Las micobacterias en la piel incluyen 4 síndromes clínicos. Para recordar, está la lepra, está la infección que es polimórfica por Mycobacterium tuberculosis, y los compromisos por micobacterias de crecimiento lento y de crecimiento rápido. La tuberculosis en la piel es una entidad inusual, polimórfica, de difícil diagnóstico y que requiere alto índice de sospecha, y las infecciones pueden tener fenómenos de autoinmunidad como la presencia de autoanticuerpos. Y en caso de confirmarse una infección en la piel por Mycobacterium tuberculosis, en su abordaje lo ideal sería buscar cuál fue el origen, ¿cierto? No necesariamente es por inoculación endógena, pero hace parte del abordaje buscar dónde empezó y si hay compromiso extracelular. Quedamos atentos a dudas, aportes. El profe Iván levantó la mano. Sí, yo quiero decir otra cosa que es importante, que el motivo, la razón por la cual damos tratamientos para las micobacterias no es porque vayan a responder en monoterapia en la enfermedad, es decir, en el momento en que el paciente tiene los síntomas, sino para evitar la posibilidad de que más adelante aparezcan micobacterias que quedaron sin tratar y se seleccionen resistencias de esas pocas micobacterias, y en el tiempo, meses o a veces años,
reaparezca la infección. Entonces, el hecho de que una persona responda a un tratamiento conjugado no necesariamente implica que el diagnóstico es tuberculosis, porque como lo mostró Julián bien en el cuadro, muchas de esas micobacterias, si no es que todas, tienen respuesta parcial al menos a uno de los componentes del tratamiento anti-TB que usamos normalmente. Entonces, por eso insisto, es importante la vigilancia en los siguientes meses o durante el tratamiento, sobre todo cuando se pase a la famosa segunda fase, donde se pueden presentar las recaídas y en los primeros 2 años luego de terminar el tratamiento. ¿Sí? Porque la razón de dar tratamiento combinado es precisamente esto que te digo, que es más la posibilidad de seleccionar resistencias. Ahora, va a haber micobacterias como el Mycobacterium abscessus o el Chelonei, que sí pueden tener resistencia primaria a alguno de esos antibióticos y por eso siempre es importante hacer lo que se hizo en este caso y es documentar que el bicho es sensible a lo que le estamos dando. Entonces, ese es el mensaje, siempre tener pruebas de sensibilidad y siempre hacer vigilancia cuando no tenemos claridad de qué tipo de micobacteria es. O sea, yo sí creo que sea tuberculosis, pero quería hacer como esa aclaración. Muchísimas gracias, profe. El profe Mauro levantó la mano. Ahí, sí. Profe, Hola, si ¿cómo puede. están? Ahí lo escuchamos muy ¿Me bien. escuchan? Sí, bueno, señor. qué pena con ustedes que el internet falló y bueno. Felicitar a Julián por su gran trabajo, es una muy buena revisión. Yo que fui el tratante de esta paciente, en realidad fue un reto muy grande porque el diagnóstico de todas las especialidades era un pioderma gangrenoso y aún así quedamos con cierta duda por su evolución y que le tomen biopsia a un pioderma es realmente difícil, ¿cierto? Ustedes saben que eso podría empeorar las lesiones y afortunadamente se hizo y se hicieron los cultivos y se hizo todo. Esta paciente, yo creo que el mensaje grande es para toda la gente que nos está viendo, es no uno casarse pues con el diagnóstico de entrada, uno estar abierto y hacer y tener esa intuición pues o cuando las cosas no van bien tener sus diferenciales. Esta paciente ya lleva 1 año en seguimiento, va muy bien, yo la vi la semana pasada, no le pudimos pues tomar las fotos, pero está completamente cicatrizada, le volvimos a hacer unas imágenes y se hizo búsqueda pues que no tenga ningún sitio de inóculo, infección, no está completamente asintomática, va muy bien y yo creo que es un diagnóstico que hasta ahora es muy bonito y de acuerdo que lo que tuvo fue una presentación atípica, una enfermedad usual y que el gran mensaje es la heterogeneidad en la presentación de la tuberculosis. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por el aporte y por permitirnos el caso. El profe Carlos ya lo va a permitir hablar. Ahí ya puede hablar, profe Carlos Horacio. Bueno, primero, digamos que resaltar lo interesante del caso y de la presentación. Yo quiero reforzar como 3 mensajes. Uno, en un paciente con úlceras grandes, sin otro tipo de lesiones cutáneas, como era este caso, no es una manifestación que uno espere de una vasculitis crioglobulinémica en general. No es una manifestación que uno espere de una vasculitis crioglobulinémica secundaria al Sjögren o de una vasculitis no crioglobulinémica por el Sjögren. Entonces, no debe quedar muy claro que esta presentación no lo debe a uno hacer sospechar esa posibilidad. Lo otro es que siempre que haya una presentación clínica que sugiera una dermatosis neutrofílica en un paciente con el Sjögren, la dermatosis será explicada por otra cosa y no por el Sjögren. Y finalmente, cuando uno tiene unos ANCA positivos y está sospechando dentro de sus opciones que el paciente tenga una vasculitis ANCA primaria, el complemento es muy importante. Recuerden que por definición las vasculitis ANCA son normocomplementémicas, que existe un 25, un 30% de los pacientes que pueden tener una leve hipocomplementemia C3, pero cuando se baja de forma significativa el C4, no debe ser explicado por una vasculitis ANCA primaria, o si tiene una vasculitis ANCA primaria, debe tener una situación alternativa que explique una hipocomplementemia C4 relevante.
Excelente, profe. Muchísimas gracias por el aporte. Muchas gracias a las especialidades pues, que participaron y que hicieron pues, tan rica la conversación con respecto pues, al caso complejo. Y muchas gracias a todos los asistentes. Doy por terminada la reunión. Muchísimas gracias a todos.